Bienvenidos amigos de San Joaquín al canal de televisión sanjoaquintv.cl, a través del cual vamos a presentar a un destacado poeta, Premio Nacional de Literatura 2000, don Raúl Zurita, quien nos referirá acerca de su obra, de su vida y también acerca de la poesía en general. Para todos nosotros y para ustedes, don Raúl Zurita. Hola, buenos días. Es un gusto estar con ustedes. Les mando un saludo cariñoso a la comuna y el deseo de que vaya todo estupendo. Raúl, de tu vida podemos decir que hijo de madre italiana y padre chileno, pero con una fuerte influencia de parte de la abuela, que era como una matriarca, en principio en esa pequeña familia, ¿no? Así, claro, mi madre llegó con mi abuela, mi madre tenía 10 años, y con mi abuela, después llegó mi abuelo, y mi madre se casó y enviudó muy joven, enviudó cuando mi padre tenía 31 años, yo tenía 2, mi hermana, única hermana, tenía unos pocos meses, y 2 días después que murió mi padre, murió mi abuelo. Entonces lo estaban esperando para ir al funeral y no llegó, es que se había muerto. Entonces fue una familia que vivían todos juntos. Entonces quedamos mi madre, los 2 niños, mi abuela. Mi madre tuvo que salir a trabajar, trabajó siempre como secretaria en distintas partes, y nosotros nos quedamos con mi abuela. Y mi abuela sentía por Italia una nostalgia infinita. Había sido una mujer rica que había quebrado en una crisis de bolsa. Y llegó a un país que le parecía una miseria. Llegó porque habían unas casas en Iquique que había comprado no sé qué, un bisabuelo naviero en la época del salitre. Entonces tenían esas casas, pero cuando ellos llegaron no valían absolutamente nada. Entonces era todo un desastre. Mi abuela entonces tenía una nostalgia que yo creo que era por eso, vivía hablándonos de Italia. Hablaba del mar de Italia, los pintores italianos, y nos contaba pedazos de la Divina Comedia, que teníamos 4 años, entonces pedazos del infierno que nos aterraba también. Entonces ese personaje, que fue alguien que yo adoré, marcó profundamente mi vida, pero eso me di cuenta después. La Divina Comedia. La Divina Comedia, sí. La que ha transitado a lo largo casi como un libro de cabecera permanentemente dentro de tu obra. Y ha sido porque cuando empecé a escribir, me di cuenta que era como volver a escuchar la voz de mi abuela contándome. Y me di cuenta de esa manera. Entonces, y ahí supe también que nunca me iba a separar de eso. Y he vivido con ese libro, lo he saqueado, la verdad, las cosas. Y ahora dije, ya lo saqueaste bastante, ya lo recreaste, lo reescribiste, le tomaste partes literales y todo. Ahora tradúcelo. Entonces ahora lo estoy traduciendo. Ese un poema de 100 cantos escrito en verso, estoy traduciéndolo en verso y con rima y con todas las de la ley. Y es un trabajo fascinante pero agobiador. En relación a lo que es la obra, de grandes momentos que aparece dentro de tu vida literaria, Purgatorio primero que todo, una obra que impactó de entrada tanto por la escritura, la forma de escribir nueva, que rompía también ciertos cánones de la época. Mira, la verdad es que después del golpe, bueno, yo me tocó estar en un barco y salí absolutamente destrozado como tanta gente, ¿te fijas? O sea, fue un barco, el carguero Maipo, fue una experiencia infernal, pero salí de eso y ninguno de los lenguajes que había, ni el hiperlenguaje nerudiano, ni la burla ni la ironía de Parra, me servía para dar cuenta de lo que realmente había pasado. Entonces, fue como aprender a hablar de nuevo, como aprender la A, la E, la I de nuevo, aprender cómo, hasta ver algo que pudiese hacer que al menos fuese tan contundente como el dolor que se nos estaba infligiendo. Y de ahí creo que surge el libro Purgatorio, que me lo imaginé, casi en un momento, me imaginé una secuencia de Purgatorio, Anteparaíso, La Vida Nueva, y que fue escrito, fue hecho en la parte más oscura de la noche chilena y en la parte más desesperada de mi vida, cuando peor he estado. Ahí fue pensado ese asunto. ¿Qué provocó en ti las reacciones múltiples que suscitó el libro dentro de los lectores del país en ese momento? Mira, hay una cosa que nunca me olvidaré, que la primera vez que salió, la verdad es que la primera vez que publiqué fue mucho antes, fue el 71. Un poema que se llama El Sermón de la Montaña, que escribí que ha sido recogido ahora en antología y qué sé yo. Pero el año 75 hubo una publicación en Chile, un número único, una revista que se llamaba Manuscrito, y ahí aparecieron parte de Purgatorio.
Y el Ignacio Valente, el José Miguel Ibáñez, sacó el año 1975 una cosa en el Mercurio que se llamaba El Poeta Zulita, que era increíblemente elogioso. Y la verdad es que fue para mí, sea lo que sea que haya pasado con esta persona, nunca podré olvidarlo porque estaba tan solo, tan absolutamente desesperado, que cuando vi eso fue como decir, no estoy tan demente, o sea, hay alguien que al otro lado que puede leer. Y me dio ánimo y coraje y entusiasmo. Nunca después, nada de lo que se puede haber dicho sobre mí, bueno o malo, realmente me ha importado mucho. ¿Te conmovieron sus palabras? Me conmovieron y por eso le tengo afecto y gratitud, aunque no lo veo hace 10 años, por lo menos. Volvamos atrás dentro de lo que es la raíz poética tuya, está Dante. Pero ¿de qué otros poetas tú te has nutrido a lo largo de tu vida? Fundamentalmente de Dante. Bueno, me han gustado muchísimos poetas, pero creo que la otra, las influencias mayores ha sido James Joyce. A mí me impresionó el que la novela más radicalmente nueva de todo el siglo XX, que es el Ulises, tomase como base la más clásica y arcaica de las obras, que es la Odisea. Ese el gesto joyciano de hacer entender que la Odisea, que es un viaje de retorno de 10 años de un tipo que vuelve a su ciudad, a su país natal, a su patria, y todas las peripecias que tenía, tuvo que atravesar, las sirenas, Circe, todas las dificultades, equivalen a un día de la simple vida de cualquier ser humano. O sea, que un día ya levantarse, salir, atravesar el día, que llegue la noche, vuelve a la misma cama en la que te levantaste, es un periplo tan largo y tan peligroso, tan absoluto como el periplo de la Odisea. Eso me pareció impresionante, me pareció un descubrimiento tan importante como el de la teoría de la relatividad. ¿Sí? Entonces, eso también me marcó muchísimo. Entonces, de ahí yo he trabajado con una cierta idea de la totalidad, no de los poemas aislados. Yo creo que la poesía de poemas es un hecho prácticamente difunto. Creo que la poesía, tal como la entendemos, le dio la espalda al mundo y se quedó detrás del mundo. Entonces, que esa famosa máxima de Nicanor Parra, los poetas bajaron del Olimpo, se tomó como una celebración, cuando en realidad era una advertencia. Ya bajaron del Olimpo, ya se los farrearon todo, ahora de nuevo, de vuelta, de nuevo a entonar los últimos cantos de un arte que está muriendo. Esa profecía que tú anunciaste hace muy poco en el diario La Segunda, y cuya cita es más o menos que la poesía ha muerto tal como hoy la ratificas, a propósito de esa frase también, de ese verso de Nicanor Parra, ¿de qué modo tú crees que se va a dar? ¿Es así de expresivo o bien viene en distintos, como una producción poética distinta, con otro formato, junto a otras formas de hacer arte, por ejemplo, como en el tema multimedial, digital? ¿De qué modo crees que la poesía se va a ir modificando o muere definitivamente como lenguaje? Yo creo que tal como ha sido concebida desde hace 2000 años, desde hace más de 2000 años, desde Homero, está muriendo. O sea, se está apagando, pero se está apagando una forma de poesía, una forma que ha perdurado casi por 3000 años. Pero la poesía con P mayúscula, es anterior
a la escritura sobrevivirá absolutamente todo, porque si la poesía con P mayúscula desaparece, esta humanidad perece en los 5 minutos que siguen, se revienta. O sea, la poesía es el fundamento del humano. Ha tomado muy distintas formas. A lo largo de... Nació con aquel ser que en un momento dado comprendió que lo que le había pasado al otro que estaba al lado era lo mismo que le iba a pasar a él. O sea, que comprendió la muerte, en un momento surge la muerte y surgió el poema, exactamente junto. Surgió el poema como respuesta frente al abismo de haber comprendido que existía algo que se llamaba morir. Entonces, y la poesía morirá cuando muere el último ser humano. Pero la forma que ha ido tomando cambian radicalmente. Aquí hay una forma que está muriendo. Entonces, hoy día es un tiempo que aparecen millones de poemarios, como se llaman, que tienen la extensión de un folleto de 10 páginas, una serie de una artesanía de hacer poemas que ya no le dice nada al mundo, ¿no? Y de tanto en tanto, y eso me tiene muy entusiasmado, aparece un nuevo gran poeta, que donde tú ves las señas del porvenir. Acabo de leer a un mexicano joven absolutamente impresionante, ¿no? Pero es una renovación total. Entonces, están emergiendo grandes poemas por aquí, por allá, y son los grandes poemas de un final. Pero eso está apagándose. Ahora, ¿qué forma tomará? No sé, no. Lo único que sé es que tomará alguna forma. Porque sin poesía la humanidad se extingue, y no es una metáfora, como te digo, en los 5 minutos que siguen. Nos hablaste acerca de purgatorio y el dolor, de alguna forma, que estaba emparentado con lo que tú escribiste. ¿De qué modo el dolor, la muerte, es importante dentro del marco total de tu obra? ¿O qué se asigna, qué significado tiene dentro de tu obra? Bueno, sabemos tan poco, ¿no? Y uno es tan mal comentarista de sí mismo, es tan pésimo. Yo diría que lo que a mí conscientemente, hasta donde me ha importado, es una cierta intensidad, o sea, ya sea en la dicha, en la alegría o incluso en la nada. O sea, la intensidad de los sentimientos, ¿no? Y si uno en lo que ha escrito ha reflejado el momento en que ha vivido, si ha reflejado algo del mundo en que le ha tocado vivir, eso es algo que no puedo decir yo, ¿cierto? Pero he tratado hasta donde de llegar al fondo de mí mismo, sin autocompasión y sin falsa solidaridad. Porque creo que si uno llega al fondo de sí mismo, desnudo, sin disculpas, sin autoperdonarse, ¿no? Es posible que llegue al fondo de todos los seres humanos. Porque no somos unos de otros mucho más que distintas metáforas de lo mismo. No somos tan distintos. Creo que todos somos más o menos semejantes en nuestros sueños, en nuestra necesidad de amor y en nuestra perplejidad frente a la muerte, ¿no? Entonces, creo que lo que le corresponde a uno. Lo demás lo dicta el lenguaje, ¿no?
la lengua también es un ente vivo. Tal como tú quieres expresar algo, a través de la lengua que hablas y en la que estás escribiendo, también esa lengua quiere expresar algo a través de ti. Y esa es una confrontación permanente. Lo que la lengua quiere expresar a través tuyo y lo que tú quieres expresar a través de la lengua. Y generalmente la mala poesía es cuando se impone absolutamente la voluntad del que escribe. Y la gran poesía es generalmente cuando se impone la voluntad de la lengua. Por eso un gran poema es absolutamente algo inesperado. Surge en un momento dado. Es como si la otra fuerza se le impusiera a quien escribe y casi le dictara. Dicho eso, entremos entonces de lleno a la cocina de Zurita. ¿Cómo escribe Zurita? ¿En qué momento? Porque, digamos, hay escritores y poetas que definen como un estado muy especial, casi onírico, el tema del momento de la inspiración, como un acto casi etéreo, muy lejos de la tierra. Benditos ellos, benditos ellos. Yo he tenido muy poca idea en mi vida, muy poca idea. 2 o 3. Y como son tan poquitas, las he perseguido, pero con ahínco, no sé, porque no puedo darme el lujo de perderlas. En una de esas ideas estuve 20 años, en la otra estuve 12 y en la tercera está por verse. Entonces, he tenido dos, o mejor dicho, he tenido 2 o 3 inspiraciones, no he tenido más. Lo demás ha sido un largo proceso, a veces maravilloso, a veces despiadado, de tratar de perseguir esos 2 instantes de locura. Es como tener un momento de locura y perseguirlo toda la vida, tratar de plasmarlo. No creo en la comunicación directa con los dioses, no creo que los dioses, pero sí me sorprende quién se cuela, quién se pone a hablar cuando tú estás escribiendo poesía. ¿Qué es lo que te hace? ¿Quién habla cuando tú empiezas a hablar en un lenguaje que por coloquial que sea es distinto al que usa para ir a comprar pan? ¿Quién se mete allí? Los griegos tuvieron una respuesta, dijeron las musas. Ahora eso no nos parece divertido, pero igual es una respuesta que no ha sido superada. Yo creo que lo que se mete allí es la voluntad de la lengua, es una voluntad que ajena, está por sobre tu voluntad. Escribo, cuando comienzo algo, escribo 5 minutos y si me resulta, me parece bien, me aterro y tengo que irme. Porque tengo la sensación de que si sigo escribiendo no se va a echar a perder. Al otro día vuelvo a eso y ya me tomo 5 minutos más. Hasta vuelvo y ya me tomo 1 hora. Y al final, después de 1 año, de 2 años, tengo una capacidad impresionante para no dormir. Entonces puedo pasar absolutamente seguido 3 días. Es absolutamente... es una experiencia de vértigo total, o sea que no puede. Ahora, al escribir, yo creo que uno suspende la vida, la suspende. Si tú estás preocupado porque echaron a tu hijo del colegio, porque no pagaste la cuota mensual, no puedes escribir. Para escribir, eso tiene que quedar suspendido. Pero cuando se suspende la vida, también se suspende la muerte. Entonces, tengo la sensación que en esos momentos que tú estás escribiendo, es exactamente el mismo instante que están escribiendo todos. Desde Homero hasta el último poeta que escriba en el futuro el último poema. Todos están escribiendo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, que se suspende el tiempo de la vida, se suspende el tiempo de la muerte y entra en el espacio de las escrituras. Y eso es, la verdad es que es muy alucinante, pero puede ser terrorífico también.
Entonces, y otra, puede ser terrorífico por esto, porque si tú estás escribiendo y no te resulta, nada de lo que hayas hecho antes justifica tu vida. El fracaso de eso que estás haciendo ahora no te lo mitiga, aunque haya escrito antes el mismísimo canto general de Neruda. Estás fracasando ahora, y ese ahora absoluto. No, es un fracaso total. La depre, cuando algo no te resultó, es total, es el fracaso total de tu vida. No tiene otra posibilidad de que te salga. El abandono de la poesía puede ser una experiencia absolutamente letal, como lo fue para Rimbaud. Rimbaud a los 18 años, la poesía le dijo basta, y fue fatal. Se fue al África, traficó armas, murió a los 36 años, una pierna gangrenada. Terrible. Hablemos de tu época universitaria. En la época en que tú recitabas a muchos estudiantes, también época en que a la par habían otros poetas como Rodrigo Lira, Armando Rubio. De todos ellos, ¿qué nos puedes decir y cómo tú te relacionabas con ellos en esa época en que, por lo demás, era una época oscura, donde el dolor imprimía letalmente su azote en la vida cotidiana? Esa época universitaria conocí a Juan Luis Martínez, que es una de las personas extraordinarias que he conocido. Fui amigo de Juan Cameron, publiqué un poema en una revista que se llamó El Sermón de la Montaña. Rodrigo Lira, Armando Rubio, eso fue después, fue el año 74, 75. Y efectivamente mi primera lectura fue con Armando Rubio. En el pedagógico está Armando Rubio, Arturo Fontaine y dos más. Y con Armando Rubio, que era un precioso poeta, era un tipo muy dulce, con el que no llegamos a ser amigos, pero que me inspiraba mucha simpatía. Era bien sencillo, inteligente, era muy buen mozo, además, muy bello, y de muy buenos modales, por así decirlo. Entonces era alguien que tú no podías dejar de fijarte. Y la contraimagen, para hablar de los dos poetas muertos, era Rodrigo Lira, que era un tipo solo, histriónico, su suicidio fue en realidad algo muy terrible por cómo lo hizo, pero en cierto sentido entiendo que su obra no le bastó para salvarle la vida. Leo la obra de Rodrigo Lira con escepticismo, porque no le salvó a él la vida. No es una obra que me atraiga para nada. No leo las obras de los suicidas con alegría. Porque esa obra no logró sostenerlo. Y eso creo que es un fracaso de la escritura. Cuando Raúl Zurita se refiere a poetas muertos, fallecidos, y donde, como usted señala, el acto de la escritura no logró sostener su vida, se siente cierto dolor por parte también de usted respecto de cada uno de ellos. El mencionarlo tiene también
un sentido de invocación. Cuando uno lo invoca también alude a la vida, y sin embargo eso no está presente en esa alusión. Vivimos, morimos, nos toca decir un par de cosas, un par de parlamentos. En lo personal le tengo pánico al suicidio. No es un tema amable. No me es un tema amable para nada. Y sin embargo, a la muerte no le tengo miedo. Por lo menos la muerte es un hecho inminente, será así, y se acabó. Es inminente. A los 63 años te tienes que contar con ese dato. Es inminente. Pero el suicidio lo tengo mucho miedo. O sea, ¿qué cosas tienen que suceder en un ser humano para que cometa ese acto tan absolutamente antinatura? ¿Qué cantidad de incomprensiones, de pequeñas negaciones, qué cúmulo de pequeños infiernos tienen que haber sido aquellos que llevan a alguien a ese acto tan absolutamente extremo, el más extremo que se puede asumir en la existencia. Cuando tú te dan a golpear una mano, la sacas de inmediato. Y sin embargo, es algo que está tan cerca. Es una posibilidad tan increíblemente a la mano. Cuando tú los felices, no sienten su existencia porque están felices. El que sufre siente su vida de una manera desorbitada, precisamente porque tiene la posibilidad de dejarla. Entonces, cada latido de tu corazón, cuando sufre, es tu elección por la vida que haces instante a instante, segundo a segundo, eres consciente porque te puedes matar. Si alguien que tú adoras se muere o te deja, o sea, o escenas tremendas como la muerte de un hijo, por ejemplo, tú puedes aliviar eso. Se te presenta una posibilidad. El matarte es una posibilidad a la mano. Entonces, cada segundo estás eligiendo vivir. Y elegir vivir es algo que tú haces instante a instante en tu vida. Yo puedo pararme, largarme a correr y echarme un auto en una cuadra hasta mañana. Lo puedo hacer. Pero estoy eligiendo seguir vivo. De pronto esa elección puede tornarse dramática. Y de pronto hay seres que dicen no. Mientras estás vivo, te estás diciendo sí. Y Rodrigo Lira, como Mayakovsky, como es en un momento dado. Precisamente en este mismo ámbito de la pregunta anterior, ¿qué sentido le asignas entonces a la poesía frente al dolor, frente a la muerte, frente al suicidio? ¿Tiene algún valor sanador, como lo ha planteado muchas veces Jodorowsky? Creo que si no existiera, como te digo, la humanidad desaparece. La poesía es algo así como la misma mano que te salva, pero es la misma mano también que te hunde.
Por la poesía tú puedes descender a los infiernos. Y por la poesía tú puedes ser rescatado de los infiernos. Pero también puedes descender a los infiernos. Y puede ser una experiencia fatal. Por lo siguiente. Porque el poeta no es ni el santo ni el iluminado. El poeta tiene que dar cuenta de las zonas más criminales de tu propia existencia, de todas aquellas zonas criminales oscuras, de toda esa capacidad de mal también. El santo, cuando llega el demonio y lo tienta, las tipas que le danzan desnudo al eremita, el tipo se contiene y logra vencer la tentación. El diablo que sea Cristo le ofrece todas las cosas del mundo, vence la tentación y por eso es santo, porque está por sobre las tentaciones, las venció. El iluminado se aparecen los demonios y entiende y se da cuenta que esos demonios son creaciones de su mente y los disuelve, ¿no? Y por eso se ilumina. El poeta, el artista, se aparecen los demonios y no puede ni vencerlos ni disolverlos, porque tiene que dar cuenta de cómo son, tiene que anotarlos. Y por eso, tener que dar cuenta de eso puede ser una experiencia absolutamente enriquecedora, absolutamente autodestructiva. Entonces, yo no creo que haya un cielo y un infierno, pero sí creo que la poesía da cuenta del cielo y del infierno de este mismo mundo, de este lado de acá. Y el infierno, el paraíso, el purgatorio y el infierno son tan reales, son tan de este mundo, que hubo que inventarle otro mundo para que pudiéramos en algún cierto sentido soportarlo. Están tan presentes en la vida que toda una religión se necesitó para inventarle otro mundo, porque si no sería insoportable. Hoy día asistimos de algún modo a esa profecía de Zurita con respecto a lo que va a ser la poesía o lo que puede no ser la poesía de la manera como tradicionalmente la entendemos. ¿Y de qué manera Zurita entiende lo que hoy está pasando con la lectura? Nunca se ha publicado tanto como ahora, pero también al mismo tiempo nunca se ha leído menos, claro. Es que esa paradoja, ¿cómo la ve Zurita? Es que es parte de lo que te decía, o sea, es parte de la muerte de la poesía tal como la hemos entendido. Y es parte de una crisis general de los lenguajes también, de las lenguas. O sea, yo creo que se está leyendo muchísimo, pero se está leyendo de otra forma. Creo sí, que la lectura que hace un chico a los 10 años frente a la pantalla frente a la pantalla del computador es una lectura en múltiples niveles. Ha emergido una nueva escritura, que es la escritura del chat, donde emergen nuevos lenguajes. Entonces, no creo que los jóvenes de hoy sean peor que los jóvenes que fueron antes. No creo que los jóvenes de hoy sean menos inteligentes que los jóvenes de antes. No creo que los jóvenes de hoy sean menos cultos que los jóvenes de antes. No creo que los jóvenes de hoy tengan menos palabras que las palabras que se usaban antes. Los nuevos jóvenes tienen las palabras que necesitan, tienen las lecturas que necesitan, tienen las imágenes que necesitan. Lo que pasa es que hay una transformación tremenda. Hay una crisis general de las mismas lenguas que hablamos. Porque asistimos, por otro lado, al triunfo absoluto del idioma publicitario. El idioma publicitario es aquel en que ninguna palabra dice lo que dice, ni ninguna frase nombra lo que nombra. Metro gas, calor humano, calor natural. ¿Qué dice eso? Metro gas no es ni calor humano, ni es calor natural. Sin embargo, metro gas, calor humano, calor natural. Nike, solo hazlo. Así, ponte las zapatillas Nike a ver si puede hacerlo. Es el lenguaje, a diferencia del lenguaje de los grandes poemas arcaicos,
de Homero, de Isaías, donde cada palabra y las cosas parecían inseparables, donde al nombrar árbol, era el árbol el que se abrazaba a la palabra que lo nombraba, y donde el lenguaje era tal que de la alegría y del dolor participaba todo el cosmos. Cerros canten, playas bailen, porque Jehová se ha compadecido de los afligidos. Todo el universo participa en la dicha y todo el universo también participa en el dolor. Cielos séllense, ríos ardan, porque entonces hasta el largo periplo que pasa desde Diosa canta la cólera de Aquiles, hijo de Peleo, hasta United Colors of Venus, hasta los colores unidos de Venus. Entonces, eso lenguaje, que es el que ha triunfado, que es el lenguaje del mercado, significa la agonía de las lenguas. Esa es la agonía de las lenguas. Pasar de una plenitud donde palabra y cosa son exactamente lo mismo, a un vacío infinito donde ninguna palabra nombra lo que nombra, ni ninguna frase dice lo que dice. Entonces creer que porque tú haces campaña beata, se fija que la gente vuelva a leer, porque y les ofrecen la pequeña Lulú o papelucho, a chicos que en un momento dado pueden conectarse buscan la reproducción en internet y se encuentran con el porno más impresionante cuando están buscando, que viven con las imágenes más fuertes y que por lo tanto están insensibilizados. Pretender que esos niños vuelvan a leer papelucho me parece, por supuesto, siempre puede haber a alguien que le guste. Un hijo de mi mujer lee las cosas más increíbles, pero hay que entender que en este proceso de transformación enorme han emergido de la muerte del lenguaje, están emergiendo nuevos lenguajes. Y un caso muy impresionante, el poeta se llama Juan Carreño, Busco Fierro, que es todo el lenguaje, la jerga absoluta poblacional. El ser humano, todo eso, y es un gran poeta. Ese tipo ha hecho de esa jerga, de ese casi dialecto, verdaderas obras maestras, verdaderas sinfonías. Un poeta de 23, 24 años. Y es de los poetas que a mí me hacen saltar de alegría. De todo esto. De este final están emergiendo lo que yo creo serán los últimos cantos. Pero la crisis de la lectura y todo son crisis que la inventan los viejos a los jóvenes. Tal cual, tan simple como eso. Yo creo que si uno tiene palabras, las palabras suficientes, que puedan expresar, sean capaces de decirle a otro te quiero, ya con eso está salvado el lenguaje. Realmente son las palabras que se necesitan. Poder decirle te amo a otro, poder decirle estoy junto a ti. Las palabras de la solidaridad, de la amistad. Y si tú tienes las palabras para expresar eso, no necesitas ninguna otra. En tiempos de dictadura, imposible no hacer este recuerdo. Tus acciones del CADA estaban vinculadas también a una respuesta artística frente a lo que estaba ocurriendo. De esa época a hoy, esas acciones de arte, respuesta a lo que es hoy día en tiempos de democracia, ¿cómo serían? ¿Cómo las verías tú? ¿Son idealmente plausibles? ¿Se entenderían? Frente a una dictadura que era por lo demás identificable. Era Pinochet, la Junta de Gobierno, los militares y los desconocidos siempre, o sea, los que estaban detrás de eso y que por supuesto pasaron desapercibidos. Los que están en el Senado,
son profesionales ilustres, son empresarios. Hoy día es mucho más difícil, porque en la dictadura omnipresente el dinero, sin un solo actor, sino que infinitos pequeños actores, y donde Piñera no es Pinochet, no es que me guste, no me gusta para nada, pero hacer esa comparación y no saber nada de lo que fueron esos 17 años. Entonces, es mucho más complejo hoy día. Creo que las grandes acciones de arte son los movimientos estudiantiles, son en la movilización social de hoy. Creo que un arte de vanguardia tal vez sería un arte que atentara contra el derecho de propiedad. Porque lucro, propiedad, son los temas, por así decirlo, son los grandes protagonistas visibles de la lucha de hoy. Atentar contra el sistema de propiedad es una operación casi suicida. Pero un arte de vanguardia tendría que estar exactamente allí. No es lo que me tocó a mí hacer. En este mismo marco de los movimientos sociales que estamos asistiendo, de las regiones extremas, de la movilización estudiantil, en fin, del nuevo despertar de las movilizaciones sociales en Chile, ¿cómo se vincula la poesía? ¿Cómo la ves tú? ¿O cómo debería vincularse la poesía con ella? Bueno, yo veo la poesía en la profunda creatividad de los estudiantes. Veo la poesía en los poetas jóvenes que de una u otra forma se adelantaron a esto. Lo vieron en un momento dado en que nadie veía nada, porque todo el mundo le habían metido con que el lucro poco menos que era parte del derecho divino, ¿entiendes? Entonces, pero los veo en la calle, espero verla mañana. Allí está la poesía. Hablemos de Arte Paraíso primero, respecto de obra que continúa que es la continuación de tu obra anterior, que es Purgatorio. Me gustaría que nos dieras una pequeña reflexión sobre aquello. Arte Paraíso es en cierto sentido la continuación de Purgatorio. No en cierto sentido, es para mí la continuación. La continuación, ¿no? Es una obra que entra mucho más en lo colectivo y en los grandes espacios abiertos. Dentro de esa obra hicimos un poema en el cielo, que se hizo en concreto, y es tratar de fundir los espacios naturales con los espacios interiores, por así decirlo. Entonces es una poesía en que emergen los paisajes, en que la palabra se funde con ella, se hace una sola cosa. Frente a Purgatorio, donde creo está sobre todo el quiebre individual y el vislumbre muy lejano en la esperanza. Ante Paraíso es una obra mucho más esperanzada. Luego viene La Vida Nueva, de la que estábamos hablando anteriormente, ¿verdad? Con estos 7,9 kilómetros en el cielo de Nueva York. ¿Por qué elegiste Nueva York? La Vida Nueva está dentro de Purgatorio, dentro de Ante Paraíso, sí. Perdón. ¿Por qué elegiste Nueva York? Porque era la única parte donde se podía hacer. Quisimos hacerlo acá, solamente se podía hacer ahí. ¿Este bucear por un nuevo formato tiene que ver con aquello que ya pensabas de cómo romper los códigos tradicionales de la escritura? Mira, yo no pensé nunca en cómo romper, sino pensé en una poesía que fuera tan contundente como el dolor que se nos estaba infligiendo. Tuve que partir de cero, inventar un nuevo lenguaje. En ese nuevo lenguaje no hace diferencia entre ocupar el cielo, ocupar el mar, ocupar la tierra, ocupar las palabras, es parte de una misma cosa. Nunca mi preocupación fue la poesía, por así decirlo, sino que mi preocupación fue expresar con la poesía, o con lo que tuviera a mano.
Yo creo que un artista nunca debe ponerse límites. Es tonto que se los ponga, porque los demás son los que se lo van a poner y de inmediato. Así, eso no se puede hacer, eso no es poesía. Entonces, fue un tríptico que pensé en un momento de mucha desesperación, que se constaba de 3 partes: Purgatorio, Anteparaíso y un libro final que se llamó La Vida Nueva. Me demoré en hacerlo 20 años, en terminarlo. Y el último poema de esas cosas que imaginé, ese tríptico, es un poema que está escrito sobre el desierto, que es una sola frase, que dice: ni pena ni miedo. Y allí se me concluyó mi primera inspiración. Una inspiración, una inspiración casi instantánea, un momento de locura en que me imaginé esos 3 libros. Me imaginé poemas escritos en el cielo y me imaginé una frase escrita en el desierto. Esa experiencia de escribir en el cielo, en la geografía terrestre, da cuenta también de la geografía poética que tú quieres traslucir, donde se dé, en el espacio que se dé, cada uno de esos espacios está vinculado también al hombre. Por eso tú también lo quieres manifestar así. Sí, es una buena interpretación. En la vida no está separada entre la poesía, el paisaje, la naturaleza, toda emoción. La vida junta todas las cosas. Y a mí las únicas obras que me interesan son aquellas obras que dan cuenta de eso, de esa totalidad que es la propia existencia, de esa totalidad que es la vida del más simple ser humano. La vida del más simple ser humano es una obra total. Las únicas obras que me importan son aquellas obras que se plantean la vida como una totalidad, y que son ellas en sí obras totales, que no hacen distingo, porque en la experiencia humana no hace distingo. ¿Cómo vive la poesía, cómo actúa la poesía dentro de la vida diariamente? ¿Nos ayuda a vivir? ¿De qué manera? Es lo mismo que yo creo, que te puede ayudar a vivir, pero también puede destruir tu vida. No lo sabes. Creo que en mi caso han sido las 2 cosas. Poemas militantes. ¿Tú fuiste militante comunista en la época de la dictadura? Sí. ¿Verdad? No, fui militante comunista en mi juventud, sí, por supuesto, y en la época de la dictadura. Durante la época de la dictadura. Y después, muchos años después, escribes poemas militantes. Poemas militantes fueron poemas que escribí en menos de una semana, como que fue por el júbilo de que no hubiera sido elegido Lavín, que estuvo a punto de salir. Esos poemas que no fueron leídos y que fueron tan atacados, contienen sin embargo 3 o 4 de los mejores poemas que he hecho en mi vida. ¿Y qué diablo? Hay una frase de Pound que dice: id, cantos míos, y soportad las ofensas con ánimo alegre. Así es. Raúl, ¿cómo encuentras tú el actual nivel de la intelectualidad en Chile? Claro, primero tendríamos que pensar quiénes son los intelectuales, te fijas. Yo creo que el intelectual es solamente todo aquel que hace un ejercicio de lucidez sobre su vida y sobre la de los otros. Creo que, dicho eso, por supuesto hay intelectuales importantes, hay intelectuales interesantes. Quisiéramos invitarte a que tú entregues tu mensaje, tu saludo también a un colectivo de escritores de La Legua, quienes regularmente cultivan la narrativa y la poesía en una población que ha sido tan vilipendiada generalmente y que trata de salir adelante por su esfuerzo y también por una identidad de barrio que la sostiene. Bueno, yo creo que La Legua es uno de los grandes productores de cultura de Santiago y de Chile. O sea, todo el movimiento rápido ha sido muy fuerte. Entonces, al colectivo a los amigos del colectivo de escritores de La Legua,
Yo no tengo nada que decirle, sino fuerza, amigo. Fuerza, fuerza, fuerza. Fuerza para resistir, fuerza para proponer, fuerza, fuerza, fuerza. Porque este no es el mejor mundo para los poetas, ni para los escritores. Pero fuerza, adelante. Con ánimo, con entusiasmo y con la certeza de que ellos son muy importantes, de que ustedes son muy importantes. Quiero que nos puedas entregar tu autodefinición. Un tipo que trata de ser buena persona, que trata de ser una buena persona. Y por cierto también lo ha sido para nosotros, Raúl, y te agradecemos la oportunidad de haber estado en tu casa, que nos hayas abierto las puertas, y a nuestros amigos de sanjoaquintv.cl. Será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Chile entero es un desierto. Sus llanuras se han mudado y sus ríos están más secos que las piedras. No hay un alma que camine por sus calles y solo los malos parecieran estar en todas partes. Ah, si tan solo tú me tendieras tus brazos, las rocas se derretirían al verte.